Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, quien pasó a la posteridad como Sor Juana Inés de la Cruz, es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del mundo novohispano. ¿Realmente cuándo nació? ¿Cuál era su relación con el arzobispado? ¿Quiso colgar los hábitos? ¿Cómo era su celda? ¿Qué pasó con su biblioteca? De todo ello nos habla Alejandro Soriano Vallés, quien es autor de este libro, Al amor de Sor Juana, que realmente resulta inédito porque contiene documentos. Ahí vamos a encontrar copias, muestras de estos documentos mediante una investigación pues prácticamente toda la vida. Es uno de los grandes especialistas, ha obtenido el premio que lleva el nombre de la 10ª Musa y pues tiene una gran experiencia. Se ha hecho llegar de algunos documentos que no se conocían. Nos hablan, por ejemplo, si quieres, bienvenido Alejandro, iniciamos con el tema del nacimiento de Sor Juana, que incluso por todos lados nos dicen o 1648 o 51. ¿Realmente cuál es la fecha a partir del documento que se te hizo llegar recientemente, digamos, y que tú has investigado? Antes de todo, gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes. La fecha de nacimiento de Sor Juana lo dijo su primer biógrafo, que la conoció por carta, un español, el padre Calleja, era 12 de noviembre de 1651. Así se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando unos investigadores, Alberto G. Salceda y Guillermo Ramírez de España, fueron al lugar donde ellos pensaron que había sido bautizada Juana, a Chimalistac, y como no encontraron una que dijera Juana de 1651, pues se fueron a otros años y en el 48 encontraron una que decía Inés. Los parientes, los padrinos concordaban porque son parientes de Sor Juana, pero pues eso no es una razón suficiente porque claro, hay, en ese archivo hay muchos niños bautizados por estas mismas personas. Entonces se puso en duda la fecha del 51 sin verdadera razón, pero ha venido ganando desde entonces prestigio. Y ahora se da casi como la fecha verdadera, cuando, repito, no hay ninguna razón de peso para hacerlo. Y entonces, sí, en 2019, un investigador jalisciense me contactó para decirme que había encontrado una partida de bautismo que podría ser la de Sor Juana. No podemos garantizar que es 100% que sea ese documento, pero sí es mucho más factible que sea que la de 48, porque coincide con la fecha, es 1651, la fe de bautismo es del 27 de diciembre del 51, los padrinos, ahí está probado en el libro, eran conocidos de la familia Ramírez. Ahí nos muestras en el libro el documento como tal, porque mucha gente tendrá la curiosidad de ver si realmente coincide y bueno, pues ahí se puede ver escrito cuál es la fecha y los padrinos y todo esto tú lo investigaste. La investigación y está el hecho de que es una niña española, eso es muy importante, porque la niña Inés del 48 es una niña indígena, no puede ser Sor Juana porque Sor Juana no era indígena. Ahora, otro documento importantísimo, una petición a la curia romana de ser eximida de sus cargos en el monasterio, un documento fechado en 1694. Es otro gran documento que nos presentas, realmente son revelaciones, revelaciones interesantísimas. Ahí lo vamos a ver también en el libro está contenido. Claro. ¿De qué se trata esto? Claro. Como todos ustedes saben, Sor Juana murió en 1695, es de un año antes de su muerte. Siempre tuvo una salud muy delicada. Ella misma lo dice. Sí, muere joven. Todos sus documentos, sus obras, los documentos dicen que nunca fue una persona sana. En los últimos 9 años había sido la contadora del convento, pero se ve que le costaba mucho trabajo precisamente por lo de la salud. Y al final de su vida estaba cumpliendo 25 años de monja. Entonces estaba preparando esa celebración, digamos, de manera ascética para entregarse más a Dios. Entonces, conjugando esas dos cosas, ella pide a Roma que la exima de sus labores monacales, es decir, como era la contadora, que ya no tenga que ser la contadora. Entonces, esto es importantísimo porque entonces vemos que Sor Juana tenía un contacto mucho más allá del mundo de la Ciudad de México y de sus contactos en el Imperio Español. Y es un documento que no hubiéramos esperado encontrar ahí porque está en el Archivo Vaticano
en el Archivo Apostólico Vaticano. Es algo inesperado y es una cosa interesantísima y que viene a confirmar lo que dijeron sus biógrafos respecto a que ella, al final de su vida, se dedicó a una vida de mayor espiritualidad y ascetismo. Entonces, este ¿Qué es lo que documento pide es completamente básicamente? nuevo. ¿Qué es lo que pide básicamente a la curia? ¿Qué le dice? Le pide dos cosas: que la eximan de sus labores monacales por su salud. Eso no significa necesariamente renunciar a los hábitos, No, de ninguna sino manera. a las obligaciones. Exactamente, hay que recordar que las monjas tenían trabajo dentro del convento. Unas eran porteras, otras eran cocineras, otras eran enfermeras. Ella era la que hacía la contabilidad, ¿no? Entonces, lo que ella quiere es dejar de ser la contadora y dedicarse a su vida de monja, que es pues básicamente rezar y estar en el coro y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Nos hablas en el libro muy brevemente sobre la celda de Sor Juana. La celda de Sor Juana es una historia muy interesante que cuento ahí. Cuento desde que la historia del convento, cómo ella adquirió la celda, y luego la terrible historia del siglo XIX, ¿no? De las luchas políticas del siglo XIX, y cómo, tras la expropiación de Juárez de los conventos, el convento de Sor Juana pasó a ser primero hospital, después cuartel, y después, para obtener dinero, lo pusieron a la venta, lo compró el arquitecto Rivas Mercado, y el dueño del periódico El Tiempo, Victoriano Agüeros, lanzó una convocatoria para tratar de comprar el pedacito de la celda de Sor Juana al gobierno, antes de que la destruyeran. Habían identificado muy bien cuál era, y es una tragedia, pero no juntaron los 3,000 pesos que se estaban tratando de reunir para comprar la celda, y pues acabó perdiéndose para siempre, ¿no? ¿Y qué pasó con su biblioteca, esa biblioteca en la que despierta una enorme imaginación por su conocimiento, hambre de sabiduría oceánica? Esto no debía de ser ningún misterio, porque los biógrafos dijeron claramente, los varios biógrafos de Sor Juana dijeron: Sor Juana, viendo la epidemia que hubo en su época, viendo el hambre que había, decidió hacer una obra de caridad y vendió sus instrumentos científicos y su biblioteca para, con ese dinero, ayudar a los pobres a través del Arzobispo de México, dándole al arzobispo el dinero de la venta. En el 2011 yo presenté un documento que en ese momento era completamente desconocido, donde se prueba que Sor Juana, como dijeron sus biógrafos, le entregó a un amigo de él, el padre Lombeida, la biblioteca para que el padre Lombeida la vendiera en una subasta y le diera el dinero al arzobispo. Entonces, esto es lo que se sabe y es la documentación que tenemos. Ahora, ya las fantasías de los que quieren a fuerza hacer de ella una mujer perseguida, pues inventan que le quitaron la biblioteca, que ella se rebeló, que no lo permitió y que se murió por la tristeza de que se la habían arrebatado. Pero no hay ningún elemento para que podamos pensar ello. Exactamente, ni uno solo. Bueno, hay aquí una investigación sumamente rigurosa y seria que nos trae Alejandro Soriano Vallés y que se llama Al amor de Sor Juana, publicado por Bonilla Artigas. Es de verdad fascinante poder ver estos documentos, leer de puño y letra en aquella época, en aquellos años, la escritura de estas piezas que son verdaderamente importantes desde el punto de vista histórico y para el conocimiento de nuestra cultura. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos esta invitación a la lectura y acercarnos a Sor Juana Inés de la Cruz, que nunca deja de estar vigente y que nunca deja de atraer la atención de lectoras, de lectores, y a tener nuevas formas de interpretación, nuevas posibilidades para entender su obra. Vamos a despedirnos con 3 preguntas, ya, digamos, muy aparte, que quisimos hacerte para conocerte un poquito más. Primero, por favor, en una palabra, un alimento preferido para ti. La carne. La carne. Siguiente, una canción, alguna pieza musical favorita. No Quarter de Led Zeppelin. Muy bien. Y una cualidad que valores en los amigos, en las amigas, en la amistad, pues. La fidelidad. La fidelidad.